Y hoy queremos hablar de nuevos sujetos de derecho ambiental y ya entraremos un poco en el detalle. Pero quería antes de que comenzáramos motivarlos para que sigan participando en el Green Launch, porque además del tema académico, nuestro objetivo es ir consolidando una comunidad, que es lo que vemos acá. Si ustedes se dan cuenta, nuestra comunidad ha ido creciendo, una comunidad que sea interdisciplinar primero. Entonces ahorita en los saludos hablábamos, por ejemplo, con el doctor Murillo, lo importante que es hablar entre ingenieros y abogados, ¿no? Sobre todo en temas ambientales. Interdisciplinariedad, economistas, sociólogos, politólogos, biólogos, ecólogos, y que tenemos a un mínimo común de entendimiento para nuestra agenda común, que es el medio ambiente. Y lo segundo, que haya una comunidad con un vínculo intersectorial, que es lo otro que queremos. Queremos que venga academia, pero también que venga gobierno de diversos niveles, nacional, local, distrital, así como sociedad civil, empresa privada, entre otros. Entonces queremos la interdisciplinariedad y queremos la intersectorialidad en los debates y en los diálogos ambientales de temas importantes. Al fin y al cabo a todos nos interesa lo mismo, que es la protección y salvaguarda del medio ambiente. Queremos bajar los niveles un poco del tecnicismo para entendernos y que de pronto nuestras discusiones tengan un impacto certero. Y eso es lo que hacemos en la tarea, pues lo hacemos porque está en nuestro ADN, en nuestra esencia. Seguro ya el decano les dará un pequeño dato sobre eso, porque es tan importante el medio ambiente para nuestra universidad. Entonces, explicar un poquito la dinámica del Green Launch y agradeciendo a todos los presentes, a nuestros oradores ilustres que hacen posible esto, a los asistentes, a las personas que trabajan detrás de él. Entonces queremos comenzar. Disculpas porque yo no sabía cuál era el protocolo y comí primero. Sabía que los brown bags normalmente consisten en que todo el mundo come y no que ven comer a los presentadores, a los panelistas, pero está muy bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Fabián. No conocía de cerca este espacio, me lo habían mencionado y me alegra mucho de verdad que sea, como dijo el decano, interdisciplinario, intersectorial. Eso hace mucha falta en estos temas. Para responder la pregunta de Fabián directamente, la idea tiene muchas raíces teóricas. Es decir, cuando nosotros decidimos representar a 25 jóvenes y niños para que presentaran una tutela, para pedirle al Estado colombiano que cumpliera con su promesa hecha en París en 2015 y de hecho antes de 2013 de bajar la deforestación neta en la Amazonía a cero para el año 2020, habríamos podido tomar diferentes caminos. Y de hecho duramos cerca de un año considerando diferentes alternativas. A propósito, como ustedes ven por la alusión a la cumbre de cambio climático de 2015, nosotros teníamos desde el comienzo como mira no solamente el aspecto, digamos, conceptual de la Amazonía como sujeto de derechos, sino un propósito muy práctico, directo, muy jurídico de hacer exigible una promesa hecha por el gobierno colombiano y por el Estado colombiano en instancias internacionales. Las rutas eran muy diversas y no las voy a analizar todas, pero sí voy a decir, para directamente referirme al asunto de la Amazonía como sujeto de derechos, analizamos qué hacer con un fenómeno que tiene una ubicación en una parte del mundo, es decir, la deforestación tiene lugar en la región amazónica, pero tiene repercusiones globales. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿deberían demandar en tutela los habitantes del Amazonas? Porque son los directamente afectados por los que están, o no necesariamente los directamente afectados, pero son los quienes viven, quienes habitan en ese lugar, o dado que el cambio climático y el empeoramiento de la situación de calentamiento global contribuida, alentada por la deforestación, en últimas afecta a todo el planeta, a todas las especies y a todos los seres humanos, incluyendo en esas especies, deberíamos presentar una acción más
centrada en conceptos jurídicos que no tuvieran que ver directamente con la noción clásica de las personas afectadas por un daño ambiental. Y ahí es la primera distinción que quisiera hacer, porque tiene que ver directamente también con el debate sobre la naturaleza como sujeto de derecho. Estaba viendo aquí que el doctor Macías tiene un artículo de 1971-72 de Christopher Stone, cuyo título en inglés tiene más gracia que en español, pero está traducido en español en un libro de la Universidad de los Andes, que básicamente si te preguntas si los árboles pueden demandar, básicamente, si los árboles que no solamente tienen derechos, sino pueden demandar. Y uno de los argumentos, no voy a entrar ahí, de pronto con otras preguntas podemos entrar en más detalle en esa discusión, pero uno de los argumentos que para mí son contundentes de ese artículo pionero es que que hay daños a la naturaleza que no generan daños a los seres humanos, y que si no se reconoce algún tipo de titularidad jurídica a entidades naturales, animales, ríos, ecosistemas, como ha sucedido y no solamente en Colombia, sino en India, en Nueva Zelanda. Recientemente 2 leyes reconocieron a ríos y a parques como sujetos naturales, en India el Ganges, por ejemplo. Entonces, dar protección a esos ecosistemas se iba a quedar corto. Para terminar la intervención, y pues me imagino que la idea es que circulemos y volvamos a estos asuntos, así con esta idea de buscar una protección que no dependiera de que los habitantes locales tuvieran la iniciativa y que mostraran los efectos no solamente nacionales, sino de hecho planetarios de la deforestación en el Amazonas, fue que nosotros llegamos a la idea de demandar por vía de tutela o hacer una acción de tutela a nombre, además, y cierro con esto, no de solamente los jóvenes, no solamente y no principalmente de las generaciones actuales, sino las generaciones futuras. Entonces hubo un doble, digamos, salto conceptual jurídico en nuestra argumentación, porque también, como ustedes habrán oído o saben de primera mano, hay un debate conceptual sobre cómo proteger los derechos de las futuras generaciones, y las futuras generaciones son sujetos de derechos. Por esa vía conceptual y jurídica que llegamos a esta estrategia de... Muy buenas tardes a todos, doctor Fabián, doctor Macías, mil gracias por la invitación, doctor César y doctor Gilberto, un honor compartir este espacio con ustedes y igualmente con todos los presentes. Pues la idea de ponerle gestión judicial a un oso y ponerle cara, en nuestro medio parece ser una situación bastante exótica, y se los cuento. ¿De dónde surge la idea? Yo no conozco a Chucho, no lo conozco. Luego no tengo ningún interés más allá del compromiso ciudadano de ser respetuoso con los demás seres vivos con los que cohabito en este planeta. Y dando unas clases de especialización en Popayán, en un módulo que se llama Derecho Penal y Constitución, hablando de muchas cosas, entre otras sobre la Carta Magna, pero especialmente un instrumento mucho más cercano, pues más allá de la carga teórica y dogmática de la cual el doctor César pues, ha hablado sobre el caso de la Amazonía. Con los alumnos abordamos un instrumento algo más desconocido, que es la Carta del Bosque, que es un instrumento simultáneo que se da en Inglaterra en 1225, y que tal vez es el antecedente más remoto en Occidente que podamos tener documentado. Establecimos el diálogo con los estudiantes sobre, a manera de provocación, sobre la posibilidad de utilizar un instrumento que tiene una connotación dogmática tan fuerte como es el habeas corpus, para hacerlo trascender más allá de la visión tradicional
dirigida a proteger la libertad del ser humano en aplicación del principio pro hominem. Claro, los estudiantes me vieron acá y algunos dirían, no entendemos la decanatura porque trae a un tipo de estos tan chiflados a hablarnos de cosas y a nosotros nos interesa estudiar derecho penal. Y así pasó. La verdad se me ocurrió en ese momento afirmarlo, pero me entró la inquietud. Y sucedió que también de regreso de Popayán, ya en un segundo curso, en el aeropuerto, escuchando noticias, escucho en el mes de junio del año pasado que la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, decide donarle un oso de anteojos llamado Chucho al zoológico de Barranquilla. Y dije, eureka, yo por formación soy de la línea del derecho constitucional, magíster en derechos humanos y derecho internacional humanitario, también magíster en derecho constitucional, entonces he estado dándole vueltas al tema. Y dije, pues la oportunidad la pinta en Calva. Después de hacer un análisis de cuál es el mecanismo, no tan pormenorizado como el que hizo de justicia, sino reconozco, un análisis del trayecto Popayán-Bogotá, dije, es habeas corpus, también haré referencia a algunos elementos de derecho comparado, donde hay experiencias sobre el tema, que ya por mis estudios en derechos humanos y en derecho constitucional he tenido la oportunidad de visitar intelectualmente, de pasear. Entonces, la verdad, tiene mucho de aparentemente de locura, pero cuando uno se mete en el tema, y ustedes que son estudiosos de ese tema, se terminan dando cuenta que de locura no tiene absolutamente nada. Es un tema con una carga intelectual y dogmática muy fuerte, que hoy tiene un sentido de realidad más imperioso que nunca, y que tenemos el deber como generación presente de por lo menos honrar a quienes comparten el mundo hoy con nosotros, de poner esos temas sobre la mesa, como lo diría el doctor César, para garantizar esa aspiración de poderles entregar un futuro a las generaciones venideras. Creo que ahí está el interés y el por qué se presentó una acción de habeas corpus en favor de un animal no racional, distinto a los grandes simios, que hay otra discusión, pero básicamente ese es el centro de decisión. Doctor Macías, si me permite, y aprovechando también para que el doctor Murillo nos haga un saludo, estamos introduciendo el tema, y bueno, y en el Ministerio de Medio Ambiente, de manera muy general, ¿cómo se recibe la idea ahora de tener que tener la representación jurídica de antiguos objetos ambientales ahora sujetos de derecho? Digamos, ¿qué impacto tiene desde la perspectiva de la función pública un cambio, digamos, de paradigma tan fuerte, y sobre todo cuando llega al ministerio, pues la orden, bueno, usted ahora es el representante de este sujeto, ¿no? Eso cómo afecta las dinámicas, digamos, tradicionales de ejercer la función pública desde una oficina como la que estuvo a su cargo. Muchas gracias por la invitación, y es un honor también estar aquí con tan excelente mesa. Gracias al doctor Fabián Cárdenas, y también saludos al decano de Mitre, y ahí aquí me acompaña María Cristina Holanda, que era en esa época mi asesora estratégica. Se dan muchos debates académicos. Yo le voy a poner más desde la perspectiva de la práctica y de la política pública y del proceso político, más allá del debate académico, jurídico, inclusive legal, que se dan en las cortes y se dan en otro escenario, porque cuando está uno y así lo hicimos cuando con el presidente Santos, bueno, y esto aquí se está generando un cambio de paradigma desde las cortes. Y la tradición en América Latina es que nosotros tenemos muy buenos modelos y desarrollos jurídicos y legales, pero hemos tenido un déficit muy grande en la implementación, en la gerencia de la política pública y su implementación. Y es allí donde hay que generar los
los puentes. Y estos fallos lo que indican es que hoy, por la evolución de la conciencia ambiental y por las evidencias que ya se tienen, y la mencionaba a César y también la mencionaba Julián, de que hoy tenemos que poner la protección ambiental en una total nueva dimensión, donde nos toca innovar, empezar a conocer, prueba y error, desde la perspectiva de la política pública. Y allí hay una serie de avances. El primer avance es un tema de peso desde la política pública, de prioridades y de opciones de política pública para poder implementar estos nuevos mandatos. Y se ve más desde este proceso de política pública la construcción de ese nuevo modelo, no solamente con nuevos sujetos de derecho, pero con nuevos actores, y empoderar nuevos actores que se consideran más legítimos para defender a esos sujetos de derecho. Por ejemplo, en el caso de la Amazonía, se tienen que tomar decisiones conjuntas, no solamente desde la perspectiva de la coordinación institucional, sino con los accionantes y las comunidades, al mismo nivel. Pero también el del Río Atrato, que genera una comisión de guardianes. Y esa comisión de guardianes tiene una representación legal con el presidente que delega en el Ministerio de Ambiente. Decisiones conjuntas. Lo que este nuevo modelo está diciendo, como lo veníamos diciendo, no está funcionando. Porque hay deterioro que, aunque no afecte directamente a las poblaciones como las entendemos, sí afecta al ecosistema mismo. Hay que hacerlo de manera distinta y hay que hacerlo de manera conjunta con esos actores legítimos empoderando. Entonces llegan nuevos actores. Hoy las decisiones del atrato tenemos que tomarlas con unas comunidades de esa zona que lo entienden bien, o con unas comunidades de la Amazonía en el marco de un pacto o un acuerdo intergeneracional. Ahora bien, eso genera unas dificultades también, o sea, enormes desafíos desde el punto de vista de la implementación de la política pública. Porque la política pública, obviamente usted actúa como representante legal de un nuevo sujeto de derechos, que es un nuevo ecosistema, pero que en la democracia liberal no tiene voz. Desde la perspectiva de la democracia liberal, como la evolución nos da hoy, la voz se convierte en ese representante legal que no necesariamente participa en los procesos donde se definen quiénes ganan y quiénes pierden en la escogencia de opciones de política pública. Y allí hay un enorme desafío. Cuando nos llegó la sentencia del Río Atrato es, bueno, ¿qué hacemos para implementarla? Lo primero, coordinación interinstitucional. Aquí la Corte nos da unas guías y unos tiempos que hay que empezar a probarlos. Pero cómo eso se refleja en las prioridades que se definen en el proceso político de la democracia liberal, donde todo esto obviamente pasa por filtros, que son filtros donde usted tiene un razonamiento motivado, donde el peso de la discusión sobre la tala de árboles en Bogotá o la reserva Valdejamen es mucho menor que el peso de la discusión sobre la deforestación en la Amazonía, por la manera como funciona el sistema político, donde se transmite una visión de sociedad. Y eso genera problemas para la implementación, pero sí genera también unas oportunidades. Y las oportunidades que se dan allí es precisamente de empoderar a esos actores legítimos, vuelvo e insisto, que representan de una manera más legítima, desde la perspectiva cultural, la conservación de esos ecosistemas o la conservación de esos nuevos sujetos de derecho. Y es aquí donde con ellos se tienen que tomar decisiones. Y ahí entra también el tema de la cultura política en el país. Y la cultura política en el país todavía no se ha movido, uno, del autoritarismo tecnocrático. Entonces, los funcionarios, muy buenos funcionarios, que estudiaron en muy buenas universidades,
pero que creen que tienen la verdad absoluta. Aquí hay una enorme oportunidad. Si usted no tiene la verdad absoluta, esto es un proceso, por decirlo de alguna manera, político, donde tienen que participar nuevas voces, donde tienen que participar nuevos actores, no solamente con el suministro de información, no solamente compartiéndoles información, no solamente diciéndole qué es lo que vamos a hacer desde el Estado, no, es tomando las decisiones con ellos y sopesando. Hay una enorme oportunidad, pero a la vez hay un enorme desafío, y es la asignación de recursos, que es el proceso de economía política más importante de una democracia liberal. Y en estos procesos, por lo general, nos encontramos, y es una de los obstáculos que nosotros encontramos, y es que no se tiene, para ese nuevo modelo y para ese nuevo paradigma, no se tienen los recursos humanos, financieros, para poder desarrollarlo a plenitud como lo han ordenado las Cortes en estos fallos. Y vuelvo e insisto, con un nuevo paradigma, usted no puede tener una institucionalidad que opera bajo un viejo paradigma. Y hay una discusión de fondo que se tiene que dar, que va más allá inclusive de lo que se viene planteando. Las Cortes dicen, sí, el Ministerio de Ambiente. Pero resulta que este es un tema, aunque involucra a otras instituciones, genera enormes desafíos. Un ejemplo, la gran dificultad de mover a la institucionalidad con todos sus sesgos culturales, de cultura institucional, para cumplir el fallo enorme del sujeto de derecho que se convierte en río Atrato. Es un fallo que va a tener muchas dificultades que realmente se implemente a plenitud como lo planteó la Corte Constitucional. El fallo sobre la Amazonía como sujeto de derecho para disminuir la deforestación en la Amazonía. Es un fallo que nos genera muchos avances importantes, sobre todo el pacto intergeneracional. Pero también, de alguna manera, no incluye a todos los actores que tienen que ver con el problema. Hoy la principal causa de la deforestación es la falta de control territorial y las mafias que operan alrededor, que va mucho más allá de las instituciones, mucho más allá de las instituciones que se mencionan en el fallo. Para dar un ejemplo de estos enormes desafíos en la implementación. De aquí que se tiene que dar una discusión de fondo. Yo creo que este tipo de discusiones nos dan muchas luces y deben deben iluminar esa toma de decisiones por parte de las instituciones del Estado y aterrizarlo realmente a la realidad política, a la realidad institucional que vive el país. De allí que lo hablábamos, y ya para no ser tan extenso, lo hablábamos con los panelistas aquí en la mesa, de que de alguna manera es bien interesante lo que está pasando con el debate ambiental y desarrollo sostenible en el país, que cada día se está ideologizando más, porque realmente aquí lo que hay que plantear ya es una visión de sociedad desde esa perspectiva y que no saben lo que está sucediendo en el resto del mundo. Gracias. Para poder entender estos temas, en todas esas disciplinas hay bastante más controversia y bastante más cuestionamiento de la distinción tradicional occidental entre sujeto y objeto. Les pongo un par de referencias. En asuntos en biología, y este es un trabajo realmente de un periodista que ha sido un gran difusor de la ecología y los debates sobre la relación entre los seres humanos y las plantas, sobre todo, que es Michael Pollan, el que escribió un libro muy famoso que se llama El dilema del omnívoro, pero antes escribió un libro que se llama La botánica del deseo. Es hermoso y muestra cómo así es básicamente, si que algún biólogo, yo no soy biólogo, pero me gusta leer sobre el asunto, realmente es una crónica de la idea de la coevolución. Es decir, que así como uno puede entender la historia de la papa, o del tulipán, o de la manzana, o del cannabis, que son las 4 plantas que él toma, sin entender la relación de esas plantas
con los seres humanos, porque los seres humanos decidimos cultivar cierta cantidad y variedad de papa y de manzanas y de flores para satisfacer deseos de belleza o de hambre, etc. Tampoco se puede entender la historia de la especie humana sin entender cómo esas plantas han afectado, digamos, y han de alguna manera moldeado en términos de evolución esos gustos y en últimas cómo nos organizamos. ¿Sí? La papa, les doy un ejemplo que pone Pollard. La papa cambió radicalmente la economía política de Europa en el siglo XIX, hasta el punto que cuando los irlandeses comenzaron a comer mucha papa, los ingleses se pusieron muy asustados, incluyendo los economistas políticos de la época, David Ricardo, etcétera, porque pensaron que esa era la solución a la escasez. Y entonces un pueblo que estaba antes hambriento, subyugado, iba a volverse, digamos, independiente de la necesidad de producir en términos capitalistas. Pocos ejemplos, y hay muchos más, y esa es la conclusión que saca directamente Pollard y sacan directamente algunos biólogos, en el sentido de decir, bueno, ¿quién era el sujeto en esa relación? ¿Quién le hizo qué a quién? Fue la papa la que, con su capacidad de adaptación y con su capacidad de reproducirse fácilmente y de satisfacer deseos humanos, la que cambió la sociedad, o fue el ser humano y la sociedad el que cambió a esa planta? La verdad es que fue recíproco, y la idea es que tanto desde el punto de vista de la evolución de las especies como desde el punto de vista de la economía política y la sociedad, hoy tenemos mucha más conciencia y mucha más claridad sobre la coevolución y la imbricación mutua entre la especie humana y otras especies. Eso es lo que no reconocer esa idea, y ya aterrizo en las connotaciones jurídicas, es lo que autores como Peter Singer llaman el especismo. Es decir, así como existe el sexismo, el machismo, el racismo, existe el especismo, la idea según la cual la especie humana tiene una categoría especial sobre las demás. Aterrizo entonces, y bueno, no refiero a otros campos de conocimiento, pero si a ustedes les interesan ese tipo de lecturas, los estudios de la mente, que han avanzado mucho en los últimos 20 años gracias a las imágenes magnéticas, gracias a los desarrollos de no solamente de neurociencia, sino también de la economía del comportamiento y de la psicología, ponen en radical cuestionamiento la idea de la distinción entre seres humanos y el resto de los seres naturales en términos de conciencia. Entonces, un libro muy interesante de un autor israeliano documenta cómo cómo percibe la realidad el pulpo. Todas esas cosas van a, y no el pulpo Paul ni nada, sino todo esto puede sonar en este momento algo descabellado, pero lo que estoy mostrando aquí son hallazgos duros de otras ciencias que van adelante de la ciencia jurídica. Aquí el derecho tiene 20 años por lo menos de distancia frente a la discusión de otras disciplinas. Y los estudios de la mente y la conciencia muestran que lo que pasa es que existen diferentes formas de conciencia. Nosotros tenemos la conciencia concomitante a nuestro aparato perceptivo. Entonces dependemos de los 5 sentidos. Pero si usted en lugar de tener estos 5 sentidos tiene órganos de percepción en todos los tentáculos, o si en lugar de funcionar así, usted tiene como las abejas la capacidad de detectar el electromagnetismo que deja la visita de una abeja anterior a una flor y le indica que ahí ya no hay polen porque ya pasó por ahí. Nosotros no podemos, a menos yo no sé, un psíquico no puede, nosotros no tenemos capacidad de percepción electromagnética.
Y la idea según la cual entonces hay una forma de percepción y una forma de conciencia, por lo tanto, en esos estudios está claramente mandada a recoger. No es que esté totalmente superada, pero sí está fuertemente cuestionada. Esto que parece distante de los Ochucho y del Amazonas y de la deforestación, etcétera, a mi mirada de ver tiene todo que ver, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si uno le presta atención cercana, juiciosa, a los avances de esas disciplinas, tiene que cuestionar también la distinción clásica entre sujeto y objeto de derecho en los asuntos jurídicos. Creo que es muy importante lo que dice el doctor Macías. No voy a extenderme más porque no quiero aquí monopolizar la palabra, pero y dejo en ese sentido sin resolver buena parte de la pregunta que hizo el doctor Macías, pero si uno da ese salto, digamos, conceptual, la pregunta difícil y que hay que resolver, so pena que este avance, digamos, conceptual se quede en el aire. Y eso es lo que está pasando en este momento en la jurisprudencia colombiana y en buena parte, digamos, de discusión. Porque hasta el momento hemos llegado al estadio en el que se afirma la existencia del sujeto de derecho y no se saca con claridad las consecuencias, es decir, qué derechos específicamente, en qué condiciones, cuál es la frontera entre el sujeto y el objeto de derecho, es la capacidad de sentir, es la capacidad de conciencia, es la vida en términos orgánicos, en términos orgánicos, y cuáles derechos se reconocen de manera muy importante. En el artículo clásico de Stone que ahora mencionábamos, se dice con claridad que en la historia de la personalidad jurídica hay personas que tienen niveles de derecho muy distintos, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, una persona que tiene un tutor, obviamente porque tiene alguna discapacidad, etcétera, pues no tiene todos los derechos, o un extranjero no puede votar. Entonces, la idea según la cual o se tienen todos los derechos o no se tiene ninguno, hay que reconocer, es decir, no hay que aceptar esa dicotomía de todo o nada, pero en el medio hay que ser precisos y decir, por ejemplo, declarar a la Amazonía como sujeto de derechos implica el derecho a la integridad física, en sentido amplio de la palabra, o el derecho, ciertamente un derecho procesable es que tiene que poder ser representado en un litigio. Pero cómo se hace eso, quién es el tutor o quién es el representante, es todo un asunto que hay que precisar. En esto estamos, así como en el debate conceptual, estamos quedados de otras disciplinas en este asunto más práctico e igualmente importante. Simplemente estamos en el punto cero de la discusión y ojalá que haya gente que se dedique a sacarle punta, a sacar las consecuencias de los fallos que se han expedido, porque las cortes mismas han sido muy dubitativas o vagas o un poco gaseosas en relación con esos conceptos. Yo quisiera mencionar un poco lo que César acaba de decir es muy interesante desde la perspectiva conceptual, pero usted tiene que aterrizar los conceptos en la cotidianidad. Y hay otra manera de verlo, y es como asignándole a derechos a nuevos sujetos que están más relacionados con cierto tipo de poblaciones en situación de exclusión, usted refuerza la posibilidad de materialización de esos derechos de esa población. Pero ahí no se presenta el conflicto de categoría que debería presentarse, es decir, un conflicto de categoría entre el ecosistema, que viene de una perspectiva ecocéntrica, y un conflicto de categoría que se presenta con algo más antropogénico, que viene obviamente de la perspectiva que tiene una categoría superior de lo que tiene que ver con la humanidad. Y esa discusión conceptualmente no se ha sacado, y mucho menos en su aterrizaje y su abordaje en la cotidianidad, porque obviamente hay que mirar el sesgo liberal de la academia. Esa es una gran discusión que se está dando en Estados Unidos y en otros lados en este momento, y es, aquí hay un sesgo liberal tecnocrático de la academia, porque esa discusión conceptual no es neutra en materia de valores. Para dar un ejemplo, nosotros tenemos unas cortes
liberales en su concepción, pero eso en primer lugar puede cambiar, puede tener otra lectura que no está por fuera de esos valores que tiene intrínseco la persona que está precisamente generando este tipo de investigaciones. Para dar un ejemplo, y lo está planteando en la Universidad de Harvard, Louis Gates, a otros, que dicen, mire, todavía no hemos zanjado la discusión de que si los negros son inferiores o no, porque está en todo el marco de una situación de las ciencias biológicas que todavía no se ha zanjado. Entonces aquí hay que ir con cuidado frente a cómo se aterriza eso desde la perspectiva de la humanidad. Y hay que ir con mucho cuidado porque también es cómo se interpreta. Inclusive hay todavía escenarios de poder importantes que su nivel de esencia les lleva a desconocer inclusive algunos factores de la evolución y la coevolución con el ecosistema. Entonces yo creo que desde la perspectiva académica también hay que mirar eso, y eso creo que se venda en cierta variedad de estos fallos, que a veces parecen más. Algunos de estos fallos pueden ser un gran ejercicio académico, así debe que ser, tiene que ser, las cortes tienen que ir más adelante. Pero a veces lo vago algunos vacíos que uno ve, que César alegaba que tiene que ver con cierta variedad de eso, generan serias dificultades en su materialización, que llevan a un tema de disminución de la esperanza. Entonces cuando usted genera este tipo, y en eso hay que tener mucho cuidado, en no generar una serie de fallos que usted no puede implementar, pero sí los más estratégicos para que precisamente alimenten esta esperanza y muevan a la sociedad hasta niveles más superiores de esencia. Y yo creo que esa es y yo creo que sí aquí tiene que avanzarse desde la interdisciplinariedad. Las ciencias jurídicas y las ciencias económicas tienden a ser realmente muy cautelosas. Yo no voy a hacer la perspectiva más política e ideológica, más conservadoras en avanzar en este tipo de discusiones, que yo creo que la invitación que nos hace César, pero yo no creo, César, como algo ya como una discusión. La manera en que yo te lo entendí es una discusión bastante avanzada y zanjada en otros. Yo creo que no, aquí todavía hay mucho desde la perspectiva académica que discutir, que aterrizar, porque puede tener consecuencias indeseables en términos de los planteamientos de cómo organiza usted la sociedad, la visión de sociedad, y cómo organiza usted y aterriza precisamente esos conceptos de humanidad. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, tal vez que definitivamente lo pienso cada vez más con mayor fuerza es: los abogados nos hicimos creyéndonos la punta de la sociedad, creyéndonos los que más conocimiento teníamos de la sociedad donde vivimos, pero cuando despertamos nos damos cuenta que la realidad va por un lado y nosotros defendemos un cuerpo jurídico que muchas de las veces va bien atrás. El doctor César es muy generoso y dice vamos 20 años atrás. Yo sí le digo, el derecho sí por algo se ha caracterizado, es como el amigo vago de la universidad, vive a una cuadra pero siempre llega a la segunda clase. El derecho espera una referencia básica, derechos humanos. Carta Magna, 1215, y de ahí para atrás otros instrumentos. ¿Cuándo llegó el derecho a eso? ¿Cuál derecho? ¿El legislado? ¿El derecho de los jueces? ¿O el derecho que trasciende lo nacional, el derecho global? Y llegan todos en momentos diferentes. Cuando la realidad supera un problema, aparece el derecho con la norma. Cuando no, hoy que los jueces tienen una voz mucho más fuerte, porque no me cabe la menor duda que son los auténticos dinamizadores de la adjudicación de justicia, por lo menos en Colombia así lo veo y lo vivo de esa manera. Soy un hincha número uno de los jueces, y llegan con una tardanza asombrosa. Si uno quiere ver este tema de
los nuevos sujetos de derecho, como abogado, ni siquiera intente coger un código o una ley o un tratado. No pierda tiempo, porque solamente va a encontrar normas que pueden no tener sentido. Como lo sostenía el doctor César y el doctor Luis Guillermo, el conocimiento que nos va a generar un mayor, o los escenarios que nos generan un mayor entendimiento de todas esas problemáticas, hoy nos está dando de manera radical otra serie de espacios de conocimiento ajenos al derecho, o al menos en los que nos formaron a nosotros, que creíamos que los abogados éramos el ombligo del mundo y ni siquiera llegamos a ser la uña del dedo gordo. Somos unos gestores de conflictos, pero hoy tenemos que entender que para poder gestionar de mejor manera esos conflictos tenemos que ir a consultar a los etólogos, los que estudian el comportamiento animal. Si es cierto que sienten, bueno, bárbaros de otras épocas con reconocimiento intelectual, como Newton, creían que los animales eran simple y llanamente unas máquinas, y que cuando un perro aullaba era la reacción típica de un mecanismo que se activaba al pegarle una patada, y era el ruido que producía ese mecanismo, no un chillido que podía contener algún tipo de sentimiento. Y hay otros por ahí que lo siguen sosteniendo, ¿cierto? Afortunadamente hay otros que se atreven a abrazar un árbol y lo sienten. Otros que nos encantan los perros, las vacas, los caballos, y les damos besos y los consentimos. Pero usted no se convence aún de eso. Les recomiendo, léase un texto súper chévere que se llama El tercer simio, creo que es, de Jared Diamond. Y ahí le va a decir Jared Diamond: oiga, usted está totalmente convencido que tiene una marcada diferencia con un animal. Algunos, como yo, le diríamos: claro que sí, somos hijos de Dios y lo vemos desde una perspectiva teocrática o teológica, o como quieran, o cualquier otra respuesta. Y él le va a decir: mire, entre los grandes simios y usted hay una carga, la carga de ADN o la carga biológica, la diferencia es escasamente de 0,00004%. O sea que estuvimos a 0,004% de ser simio. Y ahí te empieza a cambiar el paradigma. Si no crees en eso, si crees que ya te molestas, se la fumó verde o necesita, no sé, otro asistente, pues léase a alguien más cercano a nosotros, que está hoy muy en boga, que es Noam Yuval Harari, de Hombres a Dioses, y se va a dar cuenta que el ser humano en el trasegar vital ha tenido tres grandes momentos en la historia. Uno en el cual departía de manera consciente con la naturaleza y de manera directa, tomaba lo apenas necesario para vivir, no tenía la expectativa de llenarse los bolsillos, sino solamente de vivir y de mantener una relación muy cercana con la naturaleza. Que llegó otro momento donde sintió la necesidad de apartarse de la naturaleza. Entonces trae la teoría de la creación de los dioses y le dice: y tranquilo, que usted cree que está viviendo en esa etapa, pero le quiero contar que estamos en una etapa de la humanidad donde ni siquiera el primer y el segundo escenario son los que están primando, sino que hoy el Dios real del ser humano es el algoritmo. Entonces ahí sí queda loco. Y ahí viene un tema que necesariamente vamos a tener que abordar, y es: el futuro del mundo tiene que discutirse en el escenario de una triada bastante compleja. La tradicional inteligencia humana, sobre eso hemos hablado, hemos escrito y asistimos como a un consenso en que efectivamente por todo lo charlado somos evidentemente racionales, y que en eso nos distinguimos de los animales, y por eso los animales no pueden ser sujetos de derecho. Y también hablamos, pero cuando decimos hablamos, si usted revisa un poco la biografía de una antropóloga bien interesante como Jane Goddard,
la inglesa que se fue a vivir a África y documentó la primera guerra civil entre simios, entonces te va a cambiar la mentalidad porque te vas a dar cuenta que también desarrollan lenguajes. Es que no hablan ni castellano, ni inglés, ni francés, pero tienen sus códigos de comunicación y ahí sí vas a quedar más loco. Y eso te lleva a otro escenario: inteligencia animal. Y si con eso no es suficiente, pues vas a tener por necesidad que sentarte a ver el mundo desde la realidad, y es la de la inteligencia artificial. Y son esos tres elementos básicos, creo yo, sobre los cuales nos vamos a tener que mover en estos tiempos que corren para poder encontrar y construir respuestas que nos permitan mantener un equilibrio en el mundo en que habitamos. Ya ser abogado tradicional pasó de moda. El abogado hoy tiene que trascender del derecho a otras ciencias que se convierten en verdaderos apoyos para el ejercicio del derecho. Antropología, sociología, biología de todas las dinámicas, biología molecular, biología fetal, etcétera, etcétera. Tantas disciplinas cuantos escenarios la ciencia persiga descubrir, y la consecuencia necesaria de ese trasuntar por tantas ciencias para aprender esos conocimientos que el derecho tiene que poner en práctica y que sobre todo tienen retos de regular, y de regular para garantizar lo que nos enseñaron desde la introducción al derecho: una convivencia en sociedad, un acuerdo de las reglas básicas en que convivimos. Pues vamos a tener que ir y venir necesariamente. ¿Qué implicaciones jurídicas tiene reconocer como sujetos de derecho a aquellos que hasta el 2016 en nuestro medio también eran cosas como los animales? Pues, si no nos hemos dado cuenta, que eso me parece bastante divertido, el legislador en su sabiduría, en la ley 1774, no hizo nada más ni nada menos que elevar esos derechos de los animales. Primero, modifica el artículo 655 del Código Civil y le dice: mire, un parágrafo además, dejan de ser cosas y pasan a ser considerados seres sintientes. Pero no contento con eso, se viene en el artículo 3 y dice: mire, la protección de los animales va a darse en una nota de principios, ojo, no de reglas, de principios. Principio de protección al animal, principio de bienestar animal y principio de solidaridad. Y en teoría del derecho y en teoría constitucional sabemos perfectamente que no es lo mismo un valor, un principio y una regla. Y ahí viene todo un escenario de ejercicio dogmático que es necesario aterrizar, que es necesario, como lo dijo el doctor César, desde este punto cero empezar a construir en un diálogo interdisciplinario, no es exclusivo de abogados. Y eso necesariamente, siguiendo a los que nos gusta Tom Regan, definitivamente, en mi modesto modo de ver, en el escenario colombiano, sin querer queriendo, lo que hicimos con la reforma introducida en el Código Civil, la ley 1774, fue correr la línea divisoria entre el ser humano y los demás seres vivos para acercarlo en un punto que tal vez la sombra está en el tema de los deberes, que hay una discusión grandísima allí, para decirles: tienen derechos y los tienen en nota de principio, no en nota de regla, y a construir. Y la otra gran consecuencia es que usted no puede, en un mundo como en el actual, seguir creyendo que está
en el escenario de la Constitución de 1886 o en el modelo típico legicentrista, donde en lo sustancial te podemos reconocer derechos, pero si en lo procesal no hay instrumento para reclamarlo, no lo puedes hacer. Y creo yo que más allá de la libertad que pueda tener el oso Chucho o no la pueda tener entendida la libertad, claro está, no como más de uno se le ocurre, pero es que la entiendes como la libertad del ser humano. No, libertad entendida como el derecho de un animal a vivir en su medio ambiente de acuerdo con las especificidades de su especie, respetar ese escenario vital. Y ahí vienen todas las distinciones. Y como no hay mecanismos, pues creo yo que el valor esencial del tema de Chucho está ahí, en la posibilidad de recordarnos que el artículo 94 de la Constitución es la gran ventana que nos comunica a través de todos estos derechos y acciones ignominadas con el mundo, que podemos traer para nuestro servicio y el de la sociedad instrumentos que se construyen en favor de los más desprotegidos en el resto del mundo y ponerlos al servicio de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Quien debería dar ese debate y quien teniendo la capacidad de crear la ley como la fuente formal del derecho en Colombia, de crear leyes pues que se ajusten a esas nuevas dinámicas. Pero el problema que ha suscitado estas sentencias, y entiendo que acá todos nosotros somos amantes del Amazonas, del río, etcétera, pero desde el derecho, ¿qué tan bueno ha sido para el derecho este tipo de sentencias, digamos, como tan dinámicas, tan cambiantes? En el siguiente sentido, ¿no? A nosotros nos enseñan en nuestras facultades de derecho que en Colombia la fuente formal del derecho es la ley, ¿no? Y lo dice el artículo 230, el juez en sus providencias judiciales está sometido al imperio de la ley. Pero al parecer estos fallos, y quiero un poco provocarlos, se salen de un poco del imperio de la ley y el juez constitucional entra en un momento a desarrollar y casi que a legislar. Entonces quiero un poquito poner sobre la mesa debates acerca de formalismo jurídico, ¿no? No tenemos duda de que desde un punto de vista ambiental nos ha entusiasmado los fallos, pero ¿qué tan buenos han sido esos fallos para el formalismo jurídico, para la coherencia del derecho, para la seguridad jurídica? Y les propongo algunos temas que encontré dentro de las jurisprudencias. Primero, en la mayoría de estos casos, las primeras instancias y quienes se defendieron, su principal argumento fue de derecho procesal. Y dijo, oiga, este tema no debería ser tratado ni por un habeas corpus ni por una tutela. Para eso existen las acciones colectivas, para eso existen las acciones populares. Entonces preguntan, ¿no se estará abusando de la acción de tutela para crear nuevo derecho? ¿No? Ese es como un primer tema que queda ahí un poco en el juicio. Segundo, y nos ha preocupado mucho, es la argumentación jurídica que usó el juez constitucional para proferir estos fallos. Y es que pareciera que en los diversos fallos muchas veces el juez constitucional tomará más un criterio ético de lo que él cree que es correcto en una ética ambiental. Incluso en el fallo del Amazonas el juez habla de la ética de la solidaridad y la usa como un paradigma para construir su argumentación. En el tema de los animales me llama la atención que el juez constitucional dice es que los animales deberían tener derechos como las personas, y entonces uno dice, es un deber ser, no es un ser. Está reconociendo que es una aspiración, más no algo que preexistía jurídicamente. Y fuera de eso, pues ustedes bien saben, han venido los otros temas de cómo el juez constitucional, no en estos casos, pero previamente, promovió el derecho al ambiente sano de ser un derecho colectivo y dice, no, ahora también es un derecho fundamental. Y uno dice, pero el imperio de la ley, luego no era el legislador el que debía o no debía poner o quitar el derecho al medio ambiente sano dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, pero lo hizo el juez constitucional. Digo, no, ahora es fundamental. ¿Quién lo dijo? El juez constitucional. Y viene todo el tema de la constitución ecológica y demás, pero
detrás de todo eso, bueno, ¿qué tan fuerte ha sido esa argumentación ética detrás de esos fallos y qué tan bueno eso ha sido para la coherencia del derecho, ¿no? Segundo punto. Tercer punto, y todo tiene que ver con el mismo tema que les propongo, y es el formalismo jurídico. Tercer punto, las fuentes de derecho. Vuelvo y reitero, dice la Constitución que es la ley, la fuente del derecho, pero por ejemplo uno ve citados, eso es muy común en el fallo del Amazonas, tratados internacionales. Uno podría decir, bueno, pero es que está por vía de ley aprobatoria de tratado, pero también ve citados documentos que conocemos en derecho internacional como de soft law. Y muchas veces esos documentos de soft law terminaron siendo relevantes a la hora de la toma de la decisión. Y entonces usa el juez constitucional un montón de normas que en el derecho internacional no tienen la suficiente fuerza, pero que acá finalmente lo tienen. Por ejemplo, en el caso del Río Atrato es muy claro, y es que se aplica directamente el principio de precaución. Cuando en derecho internacional, por lo menos la postura que hoy da los principales tribunales es que la precaución hasta ahora está surgiendo, pero no se ha consolidado. Y vuelve y el juez constitucional aplica normas, primero éticas y acá de soft law, que parecieran, digamos, concretamente no ser derechos. Y entonces uno ve, y la pregunta detrás de todo esto se las propongo no solo desde la perspectiva de nuestra agenda ambiental y amor por el medio ambiente, sino para el derecho. ¿Es esto bueno? ¿Estamos moviéndonos hasta un escenario donde se borran las líneas entre derecho y moral? ¿Se vuelve la Corte Constitucional un escenario de fallos en moralidad, en justicia, en deber ser? Digamos, ¿cuál creen ustedes que es el impacto? Y bueno, estos son algunos ejemplos que pongo, pero procesalmente hay un montón de temas. Por último, que ya lo recordé, a propósito que el doctor Luis Gilberto lo mencionaba, en la administración pareciera que estos fallos incluso modifican todas las normas que determinan el funcionamiento de la administración y le dan nuevas funciones al Ministerio de Medio Ambiente, nuevas funciones a parques nacionales, nuevas funciones. Entonces uno dice, bueno, también no solamente legisló en el tema, sino que modifica los estatutos, digamos, de los sistemas de gobierno en Colombia. Entonces un poco quiero con esta introducción provocar sus impresiones respecto de ese aspecto, digamos, técnico, jurídico, formalista, de debido proceso, etc. Muchas gracias. No sé quién quiera comenzar, no importa si alteramos un poquito el orden. Una pequeña sugerencia, que sean 2-3 minutos para que podamos darle paso a nuestros invitados. ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar? Gracias. 2 minutos. La respuesta corta es las críticas, objeciones que estás resumiendo son razonables ciertamente desde el punto de vista formalista, pero no tienen que ver específicamente con estos fallos, no es para sacar el cuerpo en la respuesta, sino es la crítica al activismo judicial en general. Así se han desarrollado los otros derechos, los derechos de las parejas del mismo sexo, los derechos de algunos derechos, digamos, de los menores de edad en relación con la Constitución del 91, derechos de las personas con discapacidad, de tal manera que la expansión de derechos por vía judicial se encuentra siempre con estas objeciones. Claro, cuando le metes un concepto como naturaleza, sujeto de derechos, se complica el panorama, por lo menos desde el punto de vista procesal, por las razones que ya explicaba el doctor Macías. De tal manera que yo no vería, para quedarme en el límite de tiempo, un salto cualitativo entre el activismo de este tipo de fallos, ciertamente por ejemplo el activismo de los fallos que le dieron estatus de derecho fundamental a el derecho al medio ambiente sano, comparados con otros fallos activistas expansivos en materia de derechos, como el que le dio, por ejemplo, en el 2008 el estatus de derecho fundamental, el derecho a la salud. Y es el debate entonces más general entre formalismo y antiformalismo en materia constitucional y en materia jurídica en general. Yo quisiera referirme desde la perspectiva práctica, y por eso decía que es importante que estos temas del deber ser entren más en el debate político y el debate ideológico de una visión de sociedad, porque ni
la cultura burocrática en Colombia es abierta a este tipo de planteamientos, ni lo es, obviamente, la formalidad del legislativo. Luego, entonces, la mayoría de nuevos actores que representan este nuevo planteamiento del deber ser y esta nueva visión de sociedad tienen que recurrir al único espacio que le queda del litigio y el activismo precisamente en las cortes. Ha sido el caso de comunidades negras afrodescendientes, de comunidades indígenas, de activistas ambientales. O sea que el país tiene que abrirle mucho más espacio en el debate político, estamos hablando de eso, los partidos políticos, a este tipo de iniciativas del deber ser, que tienen que después bajar de manera desde la gobernanza del país, desde la gobernanza democrática, a esa formalidad precisamente que usted se refería. Definitivamente, para hacer este tipo de intervenciones uno tiene que plantearse un escenario de realidad que implica de entrada el desconocimiento del establecimiento jurídico existente en cada una de las áreas donde se inicia esa ruta de activismo judicial. O sea, si uno se plantea necesariamente el respeto por el procedimiento, apague y vámonos, estamos muertos. Nada que hacer, respeto las vías procesales y me quedo quieto y solamente me quedo dándole el oro a mi señora o a mis amigos. Ay, pobre oso, la Amazonía del procesa, no, pues imagínate. Y lo único que hay en el ambiente es sea disruptivo, ponga a rodar el tema de la discusión y ahora el debate, que nos vamos a encontrar como efectivamente lo hemos encontrado con visiones clásicas. Esto ya lo sabíamos. O sea, yo no puedo esperar que un debate de estos me lo resuelvan de manera positiva y satisfactoria de entrada. Que voy a tener una cosa parecida como a un circo de los penalistas señalándolo a uno como el payaso de la obra o del circo porque se atrevió a usar el habeas corpus, sagrado habeas corpus, para defender a un simple animal. Hay que arriesgarse. De lo contrario, pues seguiremos en el mismo medio y en el mismo mundo. Y yo sí creo, hoy sí en eso me quiero sentir millennial. ¿A qué viniste al mundo? Uy, a cambiarlo, quiero impactarlo. Pues sí, lo impactamos. ¿Y cómo lo impactamos? Los abogados, generando discusiones desde la academia para leer la realidad y llevarla a debate judicial con la esperanza de que tenga eco y de que ese juez que hoy crea derecho cuando adjudica justicia a resolver un conflicto nos compre el discurso y no sea de aquellos que solo lee derecho, sino que también lee otras cosas y mueva la cuerda, la tire un poquito más adelante y nos acerque más al mundo que hoy vivimos. Definitivamente es un tema de activismo judicial 100%, es una carga de profundidad y así tiene que ser una provocación para el sistema judicial. De lo contrario, no prospera. De lo contrario, estaremos haciendo lo mismo de siempre. Bueno, muchas gracias. Les voy a proponer ahora acá unos pequeños minutos para que ustedes intervengan con los panelistas. Entonces, solo una regla acá de intervención. Le voy a abrir la palabra a 3 personas, pero 1 minuto, porque yo sé que todos estamos emocionados con el tema y quisiera que hubiera la mayor posibilidad de intervención. Entonces, 1 minuto quien haga la pregunta y 1 minuto quien contesta. Y así, digamos, podemos dar dinamismo. ¿Quién quiere hacer una pregunta al doctor César? Tú me has señalado. Entonces, 1 minuto y 1 minuto. Buenas tardes, Jonathan Ramírez. Gracias por invitarme. Muchas cosas, doctor Macías, en 1 minuto la resumo. ¿De dónde surgen los derechos? Es algo que no es nuevo y es un debate que en la filosofía está muy avanzado. Al principio estábamos hablando de Dios, después del poder y por eso el hombre tenía voz y la mujer no. Después llegamos a Kant y Kant surge en los derechos de la razón, en la crítica de la razón pura. Y terminamos
a una etapa actual, y es post-kantiana, en la que el derecho viene de la dignidad humana. Entonces nos inventamos un término abstracto, que es la dignidad humana, y a partir de la dignidad humana generamos los derechos. Digamos, si hay términos abstractos, y a partir de términos abstractos se pueden generar derechos, hay nuevos autores como Adela Cortina, que dice de la sentencia, quizás la sentencia es la que da quizás la sentencia es la fuente de derechos. Actualmente, filosóficamente, estamos hablando de la vida misma, y por eso cuando creamos la ley 1774, doctor, el tema de los principios no fue aleatorio. Nosotros buscamos que fuera principios porque queríamos darles un estatus superior a los animales. Cuando se hacen los primeros borradores de la ley, evidentemente la ley pasa por el legislativo y no, como entra no es como sale, pero digamos que el tema de principios se plantea para que los animales puedan ser defendidos desde la cátedra misma por un estatus superior. Y acá viene mi pregunta, es el tema de por qué limitarse a los estrados judiciales. En 2004, cuando iniciamos el activismo animal, era activismo, de calle, de protesta y de pancarta, pero eso no funcionaba. Después nos fuimos a los jueces, iniciamos con las primeras demandas de inconstitucionalidad, sobre todo en el tema de toros, pero eso tampoco funcionó, porque el tema de toros estaba en un ámbito legal. Entonces nos dimos cuenta que tampoco era el activismo judicial, era el activismo legislativo, y nos vamos al Congreso, vamos a hacer la ley, pero la ley tampoco funcionó. Entonces, acá termino. Actualmente el activismo es el activismo en la rama ejecutiva, y el ejecutivo es el que tiene las soluciones, y por eso, doctor César, con una persona que amamos mucho, con Claudia Liliana, creamos el IDEPIVA, donde ahorita soy jefe jurídico, porque ya vamos trascendiendo, pero quedarse de verdad en el activismo judicial vale la pena. Brevemente, porque pues, el tiempo corre. Yo creo que en este asunto la pregunta de cuál es la sede la hiciste tú, Fabián, la está haciendo usted, sobre si hay que apostarle a los tribunales. Fíjense que a mí me ha tocado litigar y estudiar otros asuntos donde está más cerrada la vía ejecutiva y la vía legislativa. Este no es un asunto, este es un asunto, digamos, políticamente y desde el punto de vista tanto partidista como desde el punto de vista de movimientos sociales más vendedor. Tiene los millennials de su lado, de tal manera que una forma de responder este asunto con la pregunta de si los animales y la naturaleza tienen derechos, es decir, esperemos 15 años y verán que como van las cosas, le va a parecer a la generación actual más joven, a los que están pasando a ser adultos hoy en día, natural. Se van a preguntar cómo así que ustedes pensaban que no, ¿sí? Entonces, en este asunto, a quienes están interesados, cuando estamos interesados muchos en expandir las posibilidades de protección jurídica, yo creo que hay que evitar el énfasis colombiano tradicional en las cortes. No es que no haya que litigarlo, sino que nosotros no habríamos intentado estas vías. Como lo bien le dijo Luis Gilberto, en el asunto de la deforestación lo que había en buena medida y sigue existiendo de alguna forma es una especie de estancamiento interno de coordinación entre agencias. Entonces lo que toca hacer en ese momento, utilizando este criterio, esta idea del derecho como, o los derechos como desestabilizadores en sentido positivo de la palabra, disruptores, es mover el aparato para que avance, para que se coordine internamente. Pero yo sí estuviera más del lado de los movimientos sociales, por ejemplo, no solamente animalistas, sino ecologistas, ambientalistas, intentaría, y yo creo que lo están haciendo bien, las tres vías, porque no es el caso de otros derechos, no es el caso de las parejas del mismo sexo, por ejemplo. ¿En qué queda el principio de seguridad jurídica para quienes de una u otra forma o debemos defender la posición de la Corte Constitucional o de las Cortes o los órganos de cierre, y de igual forma de quienes de una u otra forma también queremos sentar un paradigma jurídico para poder sacar adelante la biodiversidad y la protección animal? Sí, sobre todo quería referirme a lo que usted plantea de la dificultad de aterrizar este tipo de decisiones, pero yo vuelvo al proceso político y sus incentivos, es decir, desde la perspectiva del funcionario público aparentemente neutral, que no lo es, hay que tomar decisiones también y actuar, y les coloco el ejemplo de páramos.
nosotros encontramos distintas posiciones. La gente de la tradicionalmente de izquierda nos decía en el Congreso que avanzáramos rápidamente a limitar, así fuera en escala de unos 100.000, porque ahí generábamos un congelamiento jurídico que protegía los derechos de sus páramos, y avanzamos en esa línea, sin tener los instrumentos perfectos. Pero teníamos desde una perspectiva más de la derecha ideológica, creo que eso tenía que ser un instrumento perfecto. Pero encontramos en la aversión de los funcionarios públicos a la acción, por no confrontar las diferentes ideas del deber ser y de sociedad. Entonces, en ese sentido, el funcionario público tiene que tomar decisiones lo más neutrales posibles, porque tiene que responder a la discusión que da la sociedad, que se apegue precisamente a los preceptos de ley. Y es allí donde me preocupa que en estas sentencias se le quita discrecionalidad al Ejecutivo. Primero, hay que combinar las formas de su deber ser de sociedad y aceptar que hay otras personas que tienen otra idea del deber ser. Y para eso precisamente usted puede utilizar el activismo judicial, el activismo en las cortes, puede utilizar el legislativo, donde encuentre la apertura y la oportunidad. Pero lo cierto sí es que de todas maneras las cortes tienen que entender que tienen que garantizarle discrecionalidad dentro de las funciones del Ejecutivo. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo, PISPA, porque aquí se iba a mencionar PISPA. En PISPA nosotros queríamos avanzar a limitar en una escala a unos 100.000, porque tenemos 83 títulos mineros en 29.000 hectáreas de páramo que nos ponen en riesgo el derecho al páramo. Pero el Tribunal Administrativo de Boyacá nos dijo no delimiten hasta que la tengan en 1.25.000. Pues es una discusión muy discrecional que debe basarse en argumentos técnicos. Ahí yo diría, pues la Corte no está leyendo el principio de precaución, porque yo puedo limitar a unos 100.000. Entonces quisiera dejar también eso dentro de lo que también hay que reflexionar con las Cortes, hasta dónde les cierran la capacidad de actuación a los funcionarios públicos. Sobre ese punto, Ronald tocaba algo que para los abogados parece un sagrario, es la seguridad jurídica. En estos temas, si algo hay claro es que el concepto de seguridad jurídica está en construcción. Se mueve hacia adelante dando un paso, en los toros lo acabamos de ver, pareciera que dio medio pasito hacia atrás y tenemos decepción. Seguramente la semana entrante tendremos una noticia que nos vuelva a levantar el ánimo. Pero esto implica necesariamente que las vías de acción tienen que agotarse en los escenarios propios de debate democrático. Cuando usted va al legislativo, lo hizo el movimiento animalista que logró concretar una acción legislativa que es la ley 1774, y pareciera que el tema murió ahí, porque ahí, por más que quisieron golpear nuevas puertas, no se les abrieron. Hay que trasladarlo a otro escenario democrático vital. ¿A dónde? César ya lo dice, a la comunidad de bar, lo dice Luisberto. Cuando el debate no logra consenso en la comunidad, ¿a dónde vamos? El refugio es el juez que puede adscribir justicia, que puede marcarnos otra ruta. Puede que el juez se canse y se nos agote ahí, pero tengamos nuevas conquistas que realizar. Tendremos que seguir construyendo escenarios de debate. Es más, discutíamos ahora, ponemos en la mesa la nueva iniciativa legislativa, que ya no es la de introducir reglas en tipo ley, sino nuevas reglas en la Constitución, modificar el artículo 279, si mi memoria no me falla, un proyecto de ley para darle tratamiento constitucional a ese tema que ya se le dio tratamiento legal, que es declarar a los animales seres sintientes. Lo está liderando una iniciativa de cambio radical. Miren, eso va dando vueltas. Luego, doctor Ronald, lamento desincentivarlo un poquito, pero el tema de la seguridad jurídica es que no es muy creíble la seguridad jurídica en estos temas tan dinámicos. Tiene unos niveles
que se van conquistando. Gracias. Mi nombre es Mauricio Rueda. Más un planteamiento. Yo creo que mientras la especie humana mantenga su supremacía, y eso no parece cambiar ni siquiera en un horizonte lejano, ese reconocimiento de derechos no es otra cosa que una manifestación del antropocentrismo. ¿A qué voy? Esa atribución que se arrogan los humanos para reconocerles derechos necesariamente lleva implícita la de no reconocerlos. Entonces, ¿cuál es el criterio diferenciador entre qué reconocer y no reconocer esos derechos, sino los gustos, creencias y necesidades de la especie humana? Es decir, yo reconozco de acuerdo con mis gustos, creencias y necesidades. El oso chucho es un buen ejemplo. Me pregunto si no fuera una visión antropocéntrica la que motivó esa decisión en función de gustos, tal vez en este caso. ¿Por qué no reconocer ese derecho a los millones de insectos que mueren víctimas de plaguicidas diariamente? O a las ratas víctimas de trampas mortales. Claramente porque eso no está afín con esa visión antropocéntrica que tenemos. Creo que aquí vale la pena hacer una pregunta: ¿por qué cuidar el medio ambiente? ¿Sí? ¿Porque nos gusta? ¿Porque queremos? ¿Por sensibilidad? ¿O porque nos toca? Reconocer derechos es responder porque nos toca. Y creo que eso no está bien. Y volviendo al caso de, llevando esa pregunta al tema del oso chucho, yo sí lo conocí. Varias veces lo vi en Río Blanco, un sitio que visito porque mi problema no es que esté alejado de la naturaleza. Y lo conocí en su lugar de cautiverio, porque era un cautiverio en Río Blanco. Y francamente, prefiero verlo en un zoológico ayudando a generar sensibilidad entre los niños y jóvenes. Entonces todo es demasiado relativo. Es básicamente eso. Pues me gustaría... Buenas. Gracias. Yo no tengo una pregunta, sino más bien una reflexión sobre la evolución del derecho. Resulta que el derecho no es, como dice el doctor Domingo, como él dice, pues es una fuente delantera de la humanidad, una fuente pues muy comprensiva, muy determinante. Yo creo que lo contrario, el derecho está muy determinado por muchas cosas. Primero estuvo por la religión, estaban las normas jurídicas, también religiosas, se independizó de la religión, pero después está determinado, sojuzgado o influenciado, digamos así, dirigido por otra serie de aspectos y de expectativas y de desarrollos mentales. En el tiempo nuestro pues está la ciencia después que ha venido guardando el derecho, y desde mucho antes la política. Imaginemos nomás la independencia de América, por ejemplo, era ilegal. ¿Y qué pudo hacer el derecho ante qué pudo hacer las personas ante esa prohibición del derecho? Pues llegar a la conclusión de que la política es superior al derecho. La política va marcando los rumbos. ¿Qué pasó con el proceso de paz? ¿Cómo se puede amnistiar a criminales? Hombre, porque es un movimiento político y la política es más comprensiva que el derecho. Entonces tenemos que acostumbrarnos pues a estas nuevas realidades y estas manifestaciones del ser humano. Gracias. Pero para responder un poco a la inquietud, pues la verdad, mi interés ni siquiera es que Chucho vuelva a Río Blanco, porque con el paso del tiempo me estoy dando cuenta que la donación de los Chucho tiene unos fines o propósitos políticos que incluso hoy están en conocimiento de la opinión pública nacional, y es la Acción Popular que está bloqueando la construcción de una urbanización en el espacio cercano donde estaba los Chucho. Mi deseo, y así se lo pedí en el habeas corpus, es ni siquiera que llegue a Manizales, sino que se vaya a donde pertenece, que es la reserva natural de la Planada Enricaute, donde nació en condiciones de semicautiverio. Es más, volviendo
a los principios establecidos en la ley 1474. Es que el tema del confinamiento nos comprometimos a erradicarlo, y hay otra discusión que dar. Tenemos derecho a seguir sometiendo a una serie de animales a ser simple y llanamente objetos de ejercicios pedagógicos en zoológico. Y siguiendo un poco su intervención, sí, yo creo que la reacción para proteger a estos nuevos sujetos parte de una necesidad muy humana. O nos ponemos serios y lo que hasta ayer fue un buen hobby de ir a un bosque o de ir al bosque, perdón, o a cualquier espacio abierto a ver animales o ver plantas, árboles, como fuera, solamente por satisfacer no sé, un gusto estético o bueno, lo que fuera. Hoy eso ya cambió, y el problema es que los científicos nos están diciendo, yo no recuerdo, pero por allá en el 2009 llegamos a una apreciación científica que es contundente. El mundo hoy consume más de lo que la naturaleza le puede crear para su sostenimiento. Estamos en una era de déficit de elementos provistos por la naturaleza para satisfacer las necesidades en todo orden. Luego, necesariamente sí, me gusta, pero también entiendo que esta acción es generada por una preocupación que tiene como antecedente la satisfacción de una necesidad. Yo quiero vivir en un mundo al menos parecido en términos de naturaleza al que crecí, porque sé que si permito que otros lo degraden, mis hijos no van a tener la posibilidad de disfrutar la naturaleza tal cual como nosotros la hemos conocido, y ya no tendremos que ir a zoológicos, sino que tendremos que hacer, no sé, experimentos 3D o hologramas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, hay una necesidad necesaria, y es antropocéntrica necesariamente la respuesta a ese interés de movilizar los aparatos estatales para que den respuesta a la protección de estos nuevos sujetos. Bueno, bien, para terminar y redondear esto, ya se cumplió el tiempo. La verdad es que hoy en día la humanidad está sufriendo una gran transformación. Es decir, tal vez desde el Renacimiento, y una revista de filosofía que salió ahora en Francia, ahora en el mes de julio, que habla sobre si estamos viviendo un nuevo renacimiento, plantea esos interrogantes. Es decir, las grandes transformaciones. La humanidad nunca había tenido un desarrollo tecnológico tan grande como hoy en día, y tan rápido sobre todo, ¿cierto? Que pone en duda y cuestiona muchos paradigmas tradicionales. El conocimiento es uno de ellos. Es decir, hoy en día ya se ve, hay una materia, por ejemplo, en la Universidad del grupo que se llama Neurociencia y Derecho, ¿no? Los contratos hoy en día se están queriendo analizar a partir de la neurociencia, igual que ya la criminología orienta hacia allá, no es un tema. Entonces el derecho también está sufriendo una gran transformación que cada sociedad la está dando de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces es un derecho, el derecho que viene a futuro. ¿Cuál es ese derecho? ¿Qué va a ser el orden jurídico? ¿Los abogados vamos a seguir existiendo? ¿No? Yo, ¿quién es mi respuesta? Creo que no, los abogados tendemos a desaparecer, ¿cierto? Ya se está hablando de la inteligencia artificial, de abogados de la inteligencia artificial. Ya hay inteligencia artificial que está reemplazando a los abogados. En Estados Unidos se ha hecho mucha investigación, y hay casos donde las empresas, digamos, invertían 1000 horas en pagar abogados. Hoy en día, con inteligencia artificial, pagan 20 horas de trabajo solamente. Entonces, el derecho es eso. Se está hablando de si los robots tienen que pagar seguridad social o no. Y ya es un debate que se está dando. ¿Y qué derechos tienen los robots también? ¿Qué va a pasar con los drones y los accidentes que generen los drones? Entonces, el derecho indudablemente, y tenemos que aceptarlo, no hay nada que hacer, eso es una realidad,
y uno no puede detenerse. Pero este tema, llegando a lo ambiental, plantea unos problemas y yo sí retorno al humanismo. No es una deshumanización de la humanidad lo que está sufriendo hoy en virtud de una humanización, entre comillas, de los animales y de la naturaleza. No hay un peligro allí. Y eso lo ve uno. Hoy en día uno tiene derecho a entrar un animal a un centro comercial. Yo quiero saber si un pobre de la calle puede entrar a un centro comercial. Le echan los perros porque lo he visto. ¿No? Entonces, ¿tiene derecho esa persona a entrar? Pero no tiene derecho. Pero el animal sí tiene derecho. Si usted va en un avión y hay un animal al lado, usted tiene que cambiarse de puesto y busque puesto. Si usted es alérgico al animal, no tiene ningún derecho el pasajero para eso. Entonces, estoy hablando en la época que tuve todo este movimiento animalista, que coincidió con toda la explosión, bueno, la información que hubo sobre los descuartizamientos en Colombia. Y le preguntaba yo a algunos de estos animalistas, abogados serios, y justificaban el descuartizamiento porque eran comunistas terroristas, que era mejor que descuartizaran a los niños para que en un futuro no habría. Y no estoy hablando de personas, no, abogados de importantes empresas y formados en importantes universidades del país. Entonces, justifican, pero no justificaban el toreo. Entonces, eso me preocupa y eso me genera a mí cierta, digamos, escozor ver ese peligro. No estoy diciendo que no. Entonces, y sobre lo que dice Luis Humberto, indudablemente, la naturaleza hasta donde es un producto cultural. La ideología nazi produjo una naturaleza y una visión de la naturaleza. De hecho, los nazis, la ideología nazi era o tenía una vertiente ecologista muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ahí se plantean, son dudas, y que yo entonces vuelvo al comienzo, es hasta dónde la naturaleza puede ser protegida solo declarándola sujeto de derechos. ¿No se requieren de otra ciencia y mejor para protegerla? ¿O como complemento? Es la duda, es decir, este es un reto y es un debate que ojalá la academia en Colombia lo dé, porque me parece que la academia en Colombia tiene que entrar a dar estos debates, porque a veces hace mucha consultoría y poca investigación en la academia. Con todo respeto para toda la academia, donde soy profesor en varias universidades, ¿cierto? Pero es una crítica que hago al sistema, no a ninguna individualidad en particular. Muchas gracias por la asistencia, ¿verdad? Creo que ha sido muy rico. Le estoy diciendo que hay que hacer un seminario de este tema. Yo sugeriría que invitaría a la universidad que haga un seminario sobre este tema de los sujetos de la naturaleza como sujetos de derecho, una forma de protección de la naturaleza. Porque me parece que el debate hay que seguirlo, hay que continuarlo, sobre todo por lo que vemos que se puede venir en los folles de la Corte Constitucional, que va a ser regresiva ahora en los derechos, ¿no? Que me parece poco peligroso. Gracias. Aprovecho, abusando de la enorme generosidad de doctor Fabián, del doctor Macías como anfitriones y pues, de mis compañeros de mesa, para contarles en qué andamos. Esto es dinámico. En este momento, el tema del oso chucho está por definirse mediante sentencia de unificación en la Corte Constitucional. Me dieron traslado de las opiniones expertas que llegaron como pruebas al despacho de la doctora Fajardo, muy positivas. Esperemos que la Corte haga una lectura bien interesante del tema. Más allá de lo que decía, creo que sirve para fijar una línea de acción jurídica en esos precisos términos. Y estoy promoviendo una acción popular identificada con el radicado 2018-00704 en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tiene como propósito sacar de circulación los fungicidas neonicotinoides, que son los que están acabando con las abejas, o es uno de los elementos que está impactando fuertemente el ciclo vital de las abejas y de los polinizadores. Es un tema bastante documentado, ustedes los han visto. Hoy más que nunca hay noticias casi todas las semanas sobre el fenómeno del colapso de las colmenas, 40 y tantas colmenas la semana pasada en Cundinamarca,
70 colmenas en Armenia, etcétera, etcétera. Y lo que se está buscando en esta acción popular es que el gobierno nacional ajuste su política pública de manejo de estos fungicidas neonicotinoides a los estándares adoptados por la Unión Europea, que justamente desde el año 2013 viene haciendo unos esfuerzos bien importantes para racionalizar el uso de estos fungicidas y evitar que tengan esos efectos catastróficos en los polinizadores. Ustedes saben que los polinizadores son los responsables de la producción de cerca del 90% de lo que nos comemos. Entonces, quienes tengan interés, les agradecería profundamente que hicieran algún tipo de intervención o coactivancia en esa acción popular, porque creo que es un tema que nosotros, como una sociedad eminentemente agrícola y rural aún, gracias a Dios, tenemos el deber de proteger, y especialmente esos que trabajan silenciosamente, que son las abejas, las que le ayudan a los agricultores a poder llevar el maíz, los frijoles, las alberjas, todo lo que nos comemos a las plazas de mercado, y de las plazas de mercado a sitios especializadísimos como los que concurrimos nosotros a comprar nuestros alimentos, y tengamos la oportunidad también de entender un poco cuál es el ciclo productivo que implica necesariamente la participación de los organizadores. Mil gracias, espero que aparezcan por allá algunos. Si quieren seguir en contacto con el Green Lodge, por favor escríbanos al correo que aparece en los videos para que estén en la base de datos. Después sacamos los videos de la conferencia. También el evento se transmitió por Facebook Live, entonces ahí va a estar en las redes sociales del Green Lodge. Después tendremos los videos ya editados. Y a propósito de lo que mencionaba César al principio, estamos tratando de enseñar la cultura del Brown Bag Lunch, ¿no? Pero es un poco difícil porque es ajena a nuestra cultura. Entonces tenemos un video donde explicamos la dinámica, pero si quieren volver la próxima vez, la dinámica es que ustedes traigan su almuerzo, todo el mundo traiga su hamburguesa, su sándwich, su fruta, y cuando comienza el evento ustedes lo pueden sacar y pueden comer. Yo sé que hay veces en Colombia es un poquito como, ¿cómo así? ¿Cómo funciona esto? Pero de hecho, César, sí, la idea es que todos comamos al triunfo, pero estamos en este proceso ya. Finalmente, quiero dar un agradecimiento público a Marcela Ciceros, a Mildred Ramos, a David Marín, que están ahí como tras bambalinas, pero fueron ellos quienes organizaron todo esto, hicieron posible. Para los agradecimientos ya.